Mi nombre es Gregory Bustamante. Voy en esta clase, en esta oportunidad les voy a dar un taller sobre lo que es el diseño de placas PCBs, usando las recomendaciones de la norma IPC, y también vamos a usar KiCad como software para nuestro propósito. Bueno, dentro de nuestro contenido vamos a empezar explicando primeramente es el objetivo de este taller. Daremos una pequeña introducción sobre lo que son las placas de circuito impreso. Es importante que conozcamos. Quizás haya personas que ya conozcan lo que es el diseño de las PCBs, como también hay personas que quizás no lo conozcan. Entonces no se preocupen, que voy a ser bien, en este caso, puntual. Para aquellas personas que no conocen, van a aprender también. Y para las que ya han aprendido, también hay una parte donde ustedes van a poder ver, o bueno, les voy a poder mostrar algunas normativas que les van a ayudar a diseñar estos circuitos impresos. Bueno, dentro de la introducción, luego vamos a ver las normas IPCs para el diseño de placas PCBs, estas normas internacionales que las iremos viendo a detalle, y las que son más usadas, ¿no? Este taller prácticamente no se lograría hacerlo solamente en un solo día. Esto nos llevaría mm, bastante tiempo, más de una semana quizás. Es un curso bastante amplio, pero voy a procurar de darles lo más importante y ustedes tengan el inicio para seguir continuando, porque todas las herramientas las tenemos en internet. Tenemos las normativas, hay muchos materiales en internet, en YouTube. Entonces eh, hay bastante información que nosotros podemos ir indagando para ampliar más nuestros conocimientos sobre los diseños de placas, ¿no? Luego vamos a hacer una introducción a KiCad o en KitKat, ¿no? Entonces, más que la introducción, va a ser no la instalación, porque después de esto voy a subir un video donde les mostraré la instalación, ya sea para Linux, para Windows, ¿no es cierto? Entonces, diferentes plataformas. Entonces voy a subir un video. Entonces no me voy a enfocar tanto en la parte de la instalación en tal del software, sino en cómo usarla, las partes principales, lo básico que necesito conocer para que yo empiece a diseñar mi circuito impreso. También vamos a hablar sobre, una vez que conozcamos el entorno de este software, vamos a entrar allá a un ejemplo donde vamos a poder diseñar un esquemático, que sería nuestro próximo capítulo, y luego sería el diseño de la placa PCB. Entonces, en esta clase vamos a abarcar la primera etapa de arriba, la que es eh, el primero el objetivo, la introducción, las normas IPC, y luego voy a hacer otro taller para ya finalizando, donde vamos a ver todo el entorno del software y vamos a hacer unos ejemplos con esto, creando un esquema hasta llegar a una PCB y hasta terminar de hacer lo que es la exportación de los Gerber para poder pasar ya a una etapa final, ¿no?, de nuestra placa PCB. Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro taller? Tenemos dos objetivos que son generales y específicos. Dentro de mis objetivos generales es que ustedes puedan comprender los fundamentos del diseño de placas de circuito impreso. También conocer las normas IPC que son aplicables para este diseño. Y también aprender a usar este software para poder diseñar las placas PCB. Y dentro de los objetivos específicos tenemos que es ampliar el conocimiento de estas normas IPC, diseñar un circuito esquemático básico en el software que vamos a estar viendo, también desarrollar un diseño básico siguiendo las buenas prácticas que son referentes a la norma IPC, hasta llegar a la exportación de los Gerbers para una fabricación del PCB, ya sea las que tenemos, ya sea locales o internacionales. Bueno, hemos empezado hablando PCB y PCB. Bueno, ¿qué es PCB? ¿No es cierto? Y PCB viene del término inglés, es Printed Circuit Board, que es una tarjeta de placa de circuito impreso, que conecta nuestros componentes electrónicos con caminos o pistas de cobre para que el circuito o producto funcione como nosotros deseamos. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño, el famoso 5.5, ¿no es cierto? Tenemos nuestros componentes, tenemos nuestras pistas, ¿no es cierto? Nuestros soportes que van a ir, no sé, puede ser un dimmer, cualquier circuito, ¿no? Entonces, esta es nuestra placa de circuito impreso, esta plaquita café que ven de fondo, donde ahí están nuestros componentes, nuestras pistas, ¿no es cierto? La soldadura,
y obviamente la función que queremos que cumpla, ¿no? Por ejemplo, dimmer, controlador de luz, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese es prácticamente una placa de circuito impreso, ¿no es cierto? Dentro de dentro de esta, lo que es la placa de circuito impreso, tenemos que conocer qué materiales son las que usamos o las que usan para diseñar placas PCB. Los que tal vez están en la universidad, normalmente hemos visto que hay una que son las más sencillas, las placas de una sola capa, ¿no es cierto? Y tienen un material. Pero hay otras placas que son de doble cara, ¿no? Y que tienen otro material, ¿no es cierto? En este caso, el material más común es el FR4, es el material para las placas PCBs de circuito, o sea, placas de circuito impreso, ¿ya? A partir de ahora me voy a referir a PCB y quiero que entiendan que me estoy refiriendo a placas de circuito impreso. Entonces, el material más común para estas PCBs está compuesto por fibra de vidrio y una resina epoxi. Y el FR viene porque es de fire retardant, o sea, quiere decir que es retardante al fuego, ¿no es cierto? Para una PCBs multicapas tenemos un material que se llama el prepreg, ¿ya? Que es una lámina de fibra de vidrio impregnada con resina que se utilizan para unir las capas, bueno, para unir capas de PCB, en este caso las multicapas, perdón. Tenemos la primera etapa, la que es de cobre, luego tenemos el aislante que es el prepeg, ¿no? Y así, hasta completar lo que es una PCB multicapa. Estos materiales tienen diferentes, puede decirse, temperaturas máximas que pueden soportar. Por ejemplo, las FR2, que son las que conocemos, bueno, aquí en mi país tenemos uno que es de una sola capa, entonces, y eso hacemos marcados con marcador, hacemos un proceso de fabricación de estas PCBs. Nuestra temperatura es de 105 grados, ¿no? También tenemos la FR4, que es la estándar, que soporta entre 125 a 135 grados centígrados, ¿no es cierto? Luego hay la FR5, la poliamida, que ahora ya hay las PCBs que son flexibles, ¿no es cierto? Entonces utilizan ese tipo de material, ¿no? Que aguantan a más temperatura. Entonces nosotros en el momento de hacer nuestro diseño tenemos que tomar en cuenta la temperatura, ¿no? Si nuestro proyecto va a trabajar, no sé, con unas etapas de potencia donde va a ser bastante, 120, 130 grados, pues haré la estándar, ¿no es cierto? O sea, tengo que considerar, en resumen, la temperatura de mi proyecto para poder yo escoger el material que voy a usar para el diseño de mis placas PCB. Luego tenemos que conocer las partes de una PCB. Si se fijan acá, tenemos estas partecitas verde lechuga que vemos acá, que son las pistas, o en inglés que le llaman los routers, pero bueno, las pistas que son de cobre, donde van a conectar un componente con otro, ¿cierto? Y también tenemos las vías pasantes, son estas acá que vemos aquí, que van a conectar una parte, un lado de mi PCB al otro lado de la PCB. En este caso este es un corte de una PCB multicap, ¿no? Entonces, estas son vías pasantes que conecta un lado con el otro lado. Luego tenemos los holes, que son todo el espacio vacío donde donde va a ingresar nuestro componente. Y luego tenemos las diferentes capas de una PCB, ¿no es cierto? Hay de una, dos, tres, cuatro. Y bueno, a lo mucho podremos ver hasta dos capas, ¿no? Imagino para más, eh, no sé, más proyectos, más eh, específicos, vamos a necesitar muchas capas, pero la práctica máximo hasta dos, ¿no es cierto? Bueno, dependiendo de donde estemos, ¿no es cierto? Bueno, aquí en mi país solamente hay la que es de doble cara, de una sola capa, ¿no? Y siguiendo lo que es las partes de una PCB, tenemos que estos agujeritos donde van a ir soldados nuestros componentes, este verde que ven acá, se le llama pad, ¿no? Y luego también tenemos las leyendas, que es la parte de arriba de nuestra PCB, donde va a identificar qué componente es, qué código, por ejemplo, un 7805, ¿no es cierto? Si es un tipo de bornera, una resistencia, un condensador, ¿no es cierto? Y a estos que ven acá se le llama el footprint, que es la huella.
También hay los holes mounting, que son las que no sé si han visto en las computadoras o en algunas tarjetas que se usan para atornillar a una base, ¿no es cierto? Entonces estos cumplen esa función, ¿no? Algunos están conectados a tierra, ¿no es cierto? Otros solamente no está conectado a ninguno, a ninguna fuente, tanto ya sea positivo o negativo, solamente están para sujeción de algún soporte para una base o algo que vamos a nosotros colocar nuestra placa PCB. ¿Ya? Los tipos de PCB, como les dije anteriormente, tenemos PCBs que son de una sola capa, unilayer, como pueden ver acá, hay unas que son de fibra de vidrio, ¿no es cierto? Y estas están hechas de manera artesanal. Pero también tenemos las doble cara, ¿no es cierto? Y las multicapa, que son las que tienen varias capas, ¿no? Sé que aquí tenemos el prepeg, está la parte de la primera capa de cobre, el prepeg el aislante, luego viene otro y otro, sucesivamente, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué más? Bueno, dentro de estos tipos de PCB también está aquí los tipos flexibles. Bueno, no lo coloqué acá, pero hay los que son flexibles, ¿no es cierto? Esos tipos de PCBs que ahora eh, ya sea en PCBWay o en una empresa que diseña placas PCB, ya hay para hacer estos tipos flexibles. Eh, Dentro de la fabricación de las PCBs, bueno, hay una en la manera artesanal y que creo que es de la que comúnmente nosotros conocemos, es mediante una corrosión química. Nosotros hacemos nuestro esquema primeramente, ya sea en un acetato y luego lo impregnamos. Hay un proceso, ¿no es cierto? Lo vamos a impregnar en una placa, en este caso en esta PCB de fibra de vidrio, ¿no? De material FR4, hacemos el planchado, luego hacemos la etapa del proceso de la corrosión química para eliminar todo el cobre y me quedo solamente con la parte marcada, ¿no? Y luego se hace un proceso de lavado. Entonces la fabricación artesanal común, que bueno, los que hemos entrado en la universidad, ¿no es cierto? Conocemos de este proceso, todos hemos pasado por esa etapa en la universidad, ¿no? Pero también ya hay los CNCs, ¿no es cierto? Que hacen mediante un tipo taladrito, por decirlo así, hace el ruteado de las pistas, los agujeros, son, bueno, ¿no? De nuestra placa PCB. Bueno, en la fabricación de las PCB, como les dije, hay una fabricación que es artesanal, la que les mencioné anteriormente, la que comúnmente hemos hecho la mayoría de los que hemos estudiado en la universidad y en electrónica, pero también hay el proceso industrial. En este caso puede ser nacional o internacional. Nacional me refiero porque aquí creo que Sowers es una de las, creo que hace diseños, o sea, hace la placa PCB, ¿es cierto? Pero también hay las internacionales como PCBWay o JLC PCB. Ya, ambas tienen sus ventajas, no voy a entrar en detalles ni en discusión. Ambas tienen su PCBWay, creo que te cobran $5 por 10 placas de 10 por 10 centímetros de tamaño, $5. JLC igual, creo que algunos tienen algún descuento si lo hacen directamente por alguna de los dos. Bueno, eso lo vamos a ver en la última etapa cuando tengamos que hacer el Gerber y queramos hacer una solicitud, ya sea por PCB o JLS. Pero hay que tomar en cuenta que al ser internacional, bueno, estamos, por decirle, obligados a pagar algún tipo de impuestos que nos vaya a cobrar nuestro país, ¿no es cierto? Eso va a variar dependiendo en qué país estemos, ¿no es cierto? Y dentro de su fabricación, ellos es bien bastante interesante. Quizás ustedes puedan entrar a conocer y empiezan desde la producción, desde el layout, ¿no? Desde hacer las perforaciones, los drills, que son los orificios por donde van a entrar nuestros componentes, ¿no? La primera capa, y así tienen todo un proceso hasta que inclusive hacen pruebas de funcionamiento y luego hasta que ya llegan a nosotros el producto finalizado, empacado, hasta llegar a su destino. ¿Ya? Este es el tema de la parte de la fabricación de las PCB. Bueno, eh, dentro de estos tipos de PCB, según su sistema de montaje, tenemos dos, que son los montajes de inserción, que es lo que podemos ver acá, podemos apreciar aquí, que son los THT, una resistencia, un condensador, estos son montajes de inserción. Pero también tenemos los montajes superficiales, que son los SMD, ¿no? O los montajes superficiales, pues son otros tipos que comúnmente hoy ya es más
común verlo ahora en las PCBs, ¿no es cierto? Son más pequeños, cumplen la misma función que los componentes de inserción, ¿no? Pero también hay los mixtos donde ambos están combinados en una PCB, ¿no? Eh, y bueno, esto lo vamos a ver cuando estemos haciendo nuestro diseño utilizando nuestro software. Ahora, casualmente, hablando de software, tenemos los software de diseño de PCB. En estos software de diseño de PCB, bueno, tenemos los que son de paga, por decirles así. Altium Designer, que es una buena aplicación, pero es de paga. Si no me equivoco, creo que tiene la versión gratuita, que es Circuit Maker, algo así. Creo que sí. Lo pueden buscar en internet. O sea, están relacionados los dos, tanto Altium Designer como Circuit Maker. Luego también tenemos este programa que es Proteus, que la mayoría hemos usado, bueno, aquí en mi país hemos usado bastante Proteus, que también ahí se puede hacer placas de PCB. Luego tenemos el Eagle y el ORCAD, ¿no es cierto? Todas estas de acá tienen algunas limitantes, ya sea en función de que tengan que pagar licencia, tengo que pagar o son limitados. Por ejemplo, Eagle, la versión gratuita es que más de 10 centímetros no puedes hacer la PCB, tienes que comprar la licencia, ¿no? O también están limitados por la cantidad de capas, ¿no? Y dentro de las versiones que son gratis, en este caso KitKat, ¿no? O ACEDA también, es otra de las aplicaciones, bueno, hay diferencia, ¿no es cierto? KitKat uno tiene que bajarse el software, que está totalmente gratuito, tiene una comunidad bastante grande y hay bastantes personas que están aportando a la comunidad a que KitKat siga creciendo. Hasta anteriores versiones no había el tema de simulación, pero ya en las últimas versiones que ha sacado KitKat ya tiene la versión de simulación y sigue, ¿no es cierto? Ahorita creo que está en septiembre, creo que ha sido la última, bueno, no sé si el anterior mes ha sido la última actualización de KitKat y han implementado ciertas funciones que no tenían antes, ¿no? Y que a medida que uno va aportando a la comunidad va creciendo. Eso es lo bueno y por eso es que yo particularmente me gusta usar KitKat, ¿no? Y también ACEDA son similares. Yo creo que si ustedes han manejado Proteus o cualquier tipo de software donde hayamos diseñado PCBs para, ya sea en la universidad o algo así casero en nuestras casas, va a ser fácil de que ustedes entiendan, pero tampoco es difícil. Si hay alguien que no lo ha visto, igual es relativamente fácil, ¿no? ACEDA, la diferencia es que trabaja con internet, ¿no? Entonces sí o sí tengo que estar conectado a internet. Y la verdad que no manejé mucho, no sé si tendrá una versión fuera de línea, no sé, pero sí es otra de las opciones y sí hay muchos que han usado, inclusive ustedes pueden pedir una PCB, ya sea PCB Way o JLCB, mediante ACEDA, creo que hay un descuento. No sé, la verdad que desconozco mucho, pero sí hay ciertas promociones que tienen esa ventaja, ¿no? Nosotros vamos a ver el tema de KitKat, ¿no? Es una de las aplicaciones y es con la que voy a estar. Pero eso no quiere decir que ustedes están enfocados a hacerlo, ¿no? Ustedes tienen que hacerlo en el que ustedes se sientan más cómodos. Pero esto tómenlo como un inicio, ¿no? O sea, si ustedes le entienden cómo diseñar en KitKat, entonces me imagino cuando pasen a otro software que ustedes quieran y se sientan cómodos, lo van a entender porque son casi relativamente similares, ¿no es cierto? El ruteado es lo mismo, el insertar un símbolo o una huella en nuestra PCB es casi similar, entonces no hay mucha diferencia que podríamos decir. Entonces, al hacer uno ya podemos migrar a diferentes software y encontrar la que nosotros nos sintamos más cómodos. Ya nosotros vamos a ver en este taller qué es el KitKat. Luego, bueno, ahora vamos a entrar a las normas IPC, ¿no? Y para eso vamos a ver qué es IPC, ¿no? Porque hemos hablado que es IPC, pero ¿qué son esas normas? Y bueno, IPC se traduce bueno, no es muy bueno a mi inglés, ¿no? Association Connecting Electronics Industry, ¿no? Es una asociación de la industria eléctrica mundial, ¿no es cierto?, de base norteamericana, fundada en 1957, ¿no? Es una institución. ¿Y por qué es importante las normas IPC? ¿No? ¿Por qué son importantes? En realidad, las normas IPC no es que son obligatorias, ¿no? Son recomendaciones que nos hacen cuando nosotros queremos diseñar una PCB ya comerciable, quiere decir manufacturable, que va a ser producido.
Entonces, para que estos tengan y no tengan problemas y desperfectos en el trayecto del tiempo, es que estas normas IPC nos dicen cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Y esa es de los motivos de este taller es que muchos de nosotros quizás hemos diseñado placas PCBs sin conocer las normativas, ¿no? El ancho de pista, qué tamaño tiene que tener mi pad, ¿no? Qué distancia tiene que tener entre pista, ¿no? Si yo estoy manejando una corriente de 1 amper, ¿cuál es el ancho de pista que me recomienda la norma que yo debo tener? Entonces, todo eso, todas esas normativas están dentro de lo que es la normativa de las normas IPC y por eso es importante. Entonces, cuando nosotros queramos diseñar una PCB eh, y lo vamos a producir o vamos a vender algún proyecto que tengamos nosotros, bueno, entonces lo tenemos que hacer con las normativas que son, no es obligado que tenemos que nosotros usarlas, pero sí se las recomiendan, ¿no? Y bueno, al ser recomendable y va a ayudar a aportar a que a mi producto tenga más fiabilidad y tenga esa garantía de ese producto, pues tengo que usarlo, ¿no es cierto? Y es por eso que tengo que conocer qué son estas normativas IPC y qué es lo que me dice, ¿no? Qué es lo que dice con respecto al diseño de placas PCB. Y bueno, dentro de las normas más usadas del diseño de PCBs, que esta es bueno, no la principal, sino la que nosotros vamos a ver en este taller, ¿no? La IPC 2221B es una normativa genérica sobre el diseño de circuito impreso. Eh, no los quiero marear mucho con el tema de la teoría, y también entiendo que no quiero ocupar mucho tiempo, ¿no? Entonces por eso es que lo vamos a partir en 2 etapas, ¿no es cierto? Y en la otra etapa ya vamos a ser más prácticos, vamos a entrar a lo que es ya al software y aplicar todos estos conceptos que estamos viendo previamente. Bueno, ¿no? Esta IPC 2221 es la que vamos a ver en el taller y es la que está relacionada netamente a lo que es diseño de circuito impreso. Ya proporciona los requisitos generales de diseño para todos los tipos de PCB, incluidos las directrices para el espaciado de pista, materiales, especificaciones térmicas, etcétera, ¿no? Es lo que le dije, o sea, ahí nos dice qué tamaño tiene que ser mi pad, qué distancia tienen que tener las pistas, qué ancho tiene que ser mi pista, ¿no? Cómo las tengo que distribuir y cómo tengo que manejar con respecto a lo que son las especificaciones térmicas, que se refiere al calor, ¿no? Entonces, y bueno, y también tenemos otra normativa que es la IPC 7351, que es las normas de huellas de componentes, que es otra de las que vamos a ver. Si bien la normativa IPC 2221 me dice cómo tienen que ser mis pistas, cómo tienen que ser los pads, esta otra ya habla más tema de los footprints, ¿no es cierto? Define las huellas de componentes estándares, asegurando una correcta colocación y ensamblaje de los componentes, ¿no? Ya sea de los diferentes tipos que hemos visto, ya sea las que son de inserción o las que son las superficiales, ¿no? Dependiendo de ellos, ¿no es cierto? Bueno, dentro de su importancia dice, facilita la automatización en la fabricación y reduce errores en el montaje, ¿no? Entonces, es importante conocerlo y por lo menos lo básico para poder aplicar al momento de hacer nuestro diseño de PCB. Bueno, otra de las normas, que no la vamos a ver en el taller, como les digo, es bastante amplio. La verdad que yo también aprendí leyendo estas normativas, conociendo algunos aspectos, entonces fui que yo también fui aprendiendo y de esa manera que también quiero compartir ese conocimiento que aprendí. Está la IPC, la 600, que es la calidad de PCB. Este es una norma estándar de calidad que define los criterios de aceptación para PCB fabricado. Esto ya es más que todo al tema de manufacturación del producto, ¿no? Que tiene que tener, por ejemplo, cubriendo defectos visuales de materiales y ensamblaje. Luego tenemos la IPC 610, que es la aceptación del ensamblaje electrónico. Justamente es lo que les acaba de decir anteriormente, ¿no? Proporciona los criterios para determinar la aceptabilidad del ensamblaje electrónico. Y bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, que eso también lo podemos encontrar en la página IPC o en la página oficial, donde nos detalla todas las normas que tiene IPC, ¿no? Nosotros vamos a ver esta de acá, que es la IPC 2221, también está la 2222, la 2223 y la 7351, que es lo que es las huellas y los footprints, ¿no es cierto? Huellas o footprints.
¿no? Vamos a ver la 2221 y la 7351, que es la que nos interesa a nosotros para hacer el diseño de PCB. Si queremos ya ir profundizando y ir que nuestra placa PCB vaya haciéndose más, por decirles así, profesionales, ¿no? Más pro, como le decimos, vamos a ir aplicando, ¿no? Luego tenemos, si vamos a hacer unas placas que van a ser de alta frecuencia, altas velocidades, entonces tengo que utilizar la IPC 2141. Ahí me dicen las normativas que debo tener. Por ejemplo, pueden ser tarjetas para los aviones, tarjetas para, no sé, en este caso de los militares, ¿no? Necesitan mayor fidelidad y trabajan a más velocidad, más frecuencia. Entonces, la normativa IPC 2141 está relacionado con eso. Y luego tenemos lo que vimos hace rato, la IPCA 600, que es la aceptación de las PCBs, ¿no? Luego tenemos lo que es referente al ensamblaje. Tenemos el IPCJ01. También está la IPC AJ820. La verdad que yo no terminé de ver todas las normativas, ¿no? Solo las estoy mencionando en resumen de las que mayormente son más usadas, ¿no es cierto? La IP600, la IP01. También tenemos las que son para reparación de componentes. También hay una normativa que es la IPC 7711. Es bastante interesante. Ojalá que en otra oportunidad pueda explicar este tema de la IPC 7711. Y bueno, tenemos lo que es la aceptación de ensamblaje de estas PCBs, que es la IPC, la 610. Bueno, ese serían en resumen las normativas más usadas, pero fíjense que hay muchas más. También hay sobre temas de las soldaduras, también hay sobre temas de diseño, estilos de diseño, test de métodos de test que son para probar nuestras PCBs. Hay un sinfín de normativas que nosotros podemos usar hasta llegar a un producto finalizado. ¿Ya? Ese es un resumen breve de lo que son las normas IPC y las normas que son más usadas, ¿no? Eh, bueno, este es un resumencito de las normas para los diseños de PCB. Por ejemplo, si vamos a ver temas de cables, conectores que van relacionados a las PCBs, eso es la IPC 620. La IPC 7711 es a lo que se refiere a componentes dañados. La IPC 610 al ensamblaje de estos componentes. Y la IPC 2221 más la 7351, que es el diseño de placas PCBs y las huellas de estos componentes, los footprints para la ubicación correcta, ¿no? Y la IP600 que nos habla del tema de la soldadura de componentes, ¿no? Eh, estos son los que van relacionados a una placa PCB, pero nosotros nos vamos a concentrar en la IPC 2221. Y obviamente la 7351. Otros criterios que tenemos que tener para el diseño de PCB, y es muy importante, es el tema de las interferencias. Nosotros debemos evitar que ya sea el ruido entrante como el ruido saliente de nuestra PCB, y me refiero a entrante, es mediante algunos filtros, evitar que ese ruido ingrese a nuestra placa PCB, porque va a ocasionar que mi proyecto o mi circuito que está diseñado empiece a fallar, ¿no? Pero también nosotros tenemos que evitar que nuestros componentes generen esas interferencias también, ¿no? Va en ambas partes, ¿no? Tanto como saliente y como entrante, tenemos que evitar estas interferencias en nuestras PCBs. Otro aspecto importante es la distribución correcta de los componentes. Muchos de nosotros cuando hemos diseñado una placa de PCB, o bueno, los que quizás no, pero los que ya hemos diseñado, quizás no hemos tomado en cuenta la distribución. La verdad que yo hasta antes de conocer las normativas, yo igual, o sea, yo ponía mi bornera en un costado, luego la veía la forma más compacta y más fácil de hacerlo, digamos, ¿no? Pero sin embargo, no tomé en cuenta el tema de la distribución de componentes, que sí es importante, ¿no? Y en esta distribución de componentes tenemos una parte que es la alimentación y potencia. Todo lo que esté relacionado a alimentación y a equipos de potencia, las tenemos que agrupar en un solo bloque. Estas pueden producir calor, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar que ese calor de este bloque
pueda dañar otras partes de mi PCB, ¿no es cierto? Entonces tengo que separar todo lo que es alimentación y potencia, todo lo que vaya a generar calor en un solo bloque, ¿no es cierto? Y luego vamos, y bueno, podemos ver que hay podemos dividir en dos bloques, tanto lo que es analógico y lo que es digital, ¿ya? Y aquí es porque si bien trabajamos con componentes que son analógicos, ¿no? Un circuito analógico, perdón, un momentito por favor. Eh, si bien vamos, bueno, ya hemos separado la parte de alimentación y potencia. Ahora tenemos que separar lo que es los circuitos analógicos con los circuitos digitales. Los circuitos analógicos pueden generar algunas interferencias, puede ser como radiofrecuencia, que puedan ser considerables y pueda interferir en el objetivo de mi circuito, que sería en la parte digital, ¿no es cierto? Entonces es importante separar la parte analógica con la parte digital, ¿ya? Y poniendo en práctica este tema de la distribución de componentes, vamos a tener una PCB eficiente, de calidad, ¿no es cierto? Entonces hay que tomarlos en cuenta. No es nomás agarrar y poner, qué sé yo, cualquier componente, como yo igual hacía en diferentes lugares y empezaba a hacer el ruteado, ¿no? ¿No? Sino que hay que aprender a utilizar las normativas y uno ve esa diferencia, ¿no? Otra de las recomendaciones en las PCB son las pistas. Si bien las pistas están normadas, ya sea dependiendo del amperaje que va a pasar por nuestra pista, algo muy importante es que nosotros debemos usar las pistas para las PCBs en ángulos de 45 grados, ¿ya? Fíjense acá, donde dice bien, eh, el ruteado tiene que ser de 45 grados. Mire, fíjense que en esta línea blanca que viene recto, 45 grados, recto, 45, baja abajo, 45, y todo va en 45 hasta llegar al pin donde quiero conectar esa pista, ¿no? Pero fíjense esta otra de acá, ¿no? Empiezo bien, ¿no? Recto, 45, recto, 45, recto, 45, hasta ahí está bien, bien, y luego me voy directamente, ¿no? Entonces aquí ya no estoy cumpliendo porque no está a los 45. Entonces debía haber hecho recto, 45, bajar 45 y llegar, ¿no es cierto? Hasta el punto. Eh, Esto ya en la parte del software, eso ha ido mejorando bastante, entonces casi automático, ¿ya? Pero no quiere decir que no pueda cometer errores, porque si bien es de manera automática y yo agarro y cliqueo directo al pin donde quiero, puede generarme esto. Entonces, a medida que yo voy moviendo el mouse o el puntero de mi mouse con la pista, ahí se va dibujando automáticamente por dónde va a ir. Entonces, cuando yo ya cliqueo, ya defino que ese va a ser la ruta, ¿no? Entonces, tenemos que, al momento de ir diseñando la PCB, tenemos que procurar que toda las pistas o donde vaya a torcer sea de 45 grados. No puede ser límite, ¿no? Obviamente que esto viene por el tema de las interferencias, ¿no es cierto? Que puedan ocasionar, ¿no? Si yo usara uno de 90 grados, digamos, ¿no? Si directamente recto. Entonces, evitamos esas fallas al usar pistas de 45 grados. Y la normativa, la IPC 2221B, nos habla que para un material FR4 que esté por encima de los 50 voltios, nos da esta fórmula. ¿Y qué es esta fórmula? Que me indica la distancia que tiene que tener entre pista y pista. Entonces, si yo voy a manejar por esta pista por encima de los 50 voltios, aplico esta fórmula, 50 voltios por 0,50, y me va a dar la distancia que yo debo tener entre pista y pista, ¿no? Y eso está normado en la IPC 2221B. ¿Ya? Otro de los aspectos son los pads. ¿Ya? Y en este caso los pads, como vimos en la primera parte, son esos verdecitos que estaban ahí, ¿no es cierto? Circunferenciales. Fíjense que aquí tenemos la pista, pero ¿qué es lo que nos interesa en este caso en los pads? Uno es el drill, que es el orificio
el orificio por donde va a ingresar o vamos a insertar nuestra, mm, nuestro componente, ¿no es cierto? Por ejemplo, una resistencia. Si nosotros midiéramos el pin de esa resistencia, la normativa me dice qué tamaño tiene que ser el drill para que pase ese pin de esa resistencia y al aplicar la soldadura, pues ejerza una buena resistencia, ¿no es cierto? Y la normativa nos dice que según la norma, la IPC 21 nos recomienda que los orificios sean de 0,2 milímetros a 0,25 milímetros más grandes que el diámetro. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo que mi pin es de 0,6 milímetros, entonces le tengo que sumar 0,2 o 0,25. Digamos 0,2, sería 0,8 milímetros. Este que está, este diámetro en plomo, o sea, este agujerito, tiene que ser de 0, ¿cuánto? 0,8 milímetros, ¿no? Eso sería nuestro, nuestro drill en este caso, ¿no? De nuestra PCB. Y esta parte de acá es donde va a ir, bueno, le llaman anular, es donde va a ir va a ir la soldadura, ¿no es cierto? También, y eso se le llama el pad. ¿Y cuánto tiene que ser el diámetro del pad? Según la normativa, para un nivel B, que es el más común, debe ser entre 0,5 a 0,6 milímetros, ¿no? Y esto va a variar porque hay hasta de 1 milímetro, ¿no es cierto? Entonces, si en este caso mi drill de aquí, mi drill que yo había escogido, que era de 0,8, le tengo que sumar 0,5 a 0,6 milímetros, ¿no? Por decir de 0,6 serían 1,4 milímetros. Entonces, 1,4 milímetros tiene que tener de diámetro mi pad, ¿no? Y así ya estaría completo. Bueno, eso es según la normativa IPC. Dentro de la normativa IPC, en resumen, hemos visto que anteriormente hemos hablado de nivel, ¿no es cierto? Nivel B, nivel C. Entonces, estos tienen y están clasificados. La normativa nos clasifica según la calidad, ¿no es cierto? Tenemos la clase 1, clase 2 y clase 3, que es la clase 1 son los productos de electrónica general, la clase 2 que son los productos electrónicos dedicados y la clase 3 de productos de alto rendimiento. Y dentro de productos de electrónica general, podríamos decir que puede ser, no sé, un dimmer, no sé, circuitos que son sencillos, que no requieren ni son muy críticos, ¿no? Ya en los productos electrónicos dedicados, ya un poco más avanzados, como tarjetas de, no sé, para la medicina, electrocardiogramas, que tienen placas, ¿no es cierto? Entonces ya va aumentando las clases, ¿no? Las clases 2. Y luego tenemos la clase 3 que son de alto rendimiento. Y bueno, aquí puede ser en los aviones, en lo que son los militares, ¿no? Ahí podemos ver diferentes tipos. Entonces los clasifica según la calidad, ¿no? Y luego también los clasifica por niveles, ¿no? En este caso el nivel A, que es la tolerancia máxima, el nivel B, tolerancias intermedias, y el nivel C, las tolerancias mínimas. Hemos dicho nosotros anteriormente que la normativa IPC 2221 para un pad según el nivel B, que son tolerancias intermedias. Por eso es el más común, ¿no? Está entre 0,5 a 0,6 milímetros. Ya para tolerancias máximas hay una tabla que está en la normativa IPC, que se las voy a compartir, por cierto, para que ustedes puedan indagar y investigar más en función a esto. Esta también lo pueden encontrar en internet, ¿no? Entonces, estos niveles, ¿no es cierto? Hay diferentes niveles. Y en la tabla nos dice para nivel A, tiene que tener esta medida. Para nivel C, esta medida. Para nivel B, esta otra medida. Entonces, nos especifica todo, prácticamente todo en esta normativa. También están las cantidades de capas. Nos habla lo que nos dice la IPC 2221, ¿no? Aparte que nos habla de niveles y de clases según su calidad, también nos habla de la cantidad de capas, ¿no? De una capa, dos capas, multicapa, ¿no? También nos recomienda márgenes entre el taladro y la corona, que sería en este caso lo que vimos anteriormente, entre el drill y el pad, ¿no? Y las vías metalizadas, los pH espaciados, bueno, el espaciado que, bueno, prácticamente aquí nos va a hablar del el espaciado que tiene que tener entre pistas, el ancho de las pistas, ¿no? También recomendaciones para usar planos de alimentación y masa en las placas, ¿no? En este caso, ya sea para placa de doble cara, ¿no? Las referencias a masa, que le decimos referencias a GND, normalmente se las hace así, y nos da unos ciertos tipos de recomendaciones, ¿no?
usos de condensadores para evitar el tema de interferencias, ¿no es cierto? Disipaciones térmicas que también va a afectar. ¿Y por qué? Dirán, pero ¿por qué el condensador y por qué la disipación? Bueno, dentro de los condensadores es porque nos va a ayudar a filtrar esos tipos de ruido que tengamos, ¿no? Evitar que haya interferencia y que nuestro circuito genere interferencia, ¿no? Y disipación térmica, me refiero, ¿por qué? Porque ustedes saben que dependiendo del material que nosotros usemos, tenemos que saber que tenemos un tope máximo de temperatura que soporta nuestro material. Entonces nosotros no podemos pasar, pero eso no implica que yo no pueda usar, ¿no? Entonces, si yo uso disipadores térmicos, inclusive en el diseño de las PCB, vamos a ver que también en las normativas me dice cómo tengo que colocar para aminorar lo que se llama este tema de la disipación térmica. Entonces, eso va a evitar que si bien mi proyecto va a trabajar, que sea a 120 grados centígrados, este disipador va a hacer que baje esa temperatura y no ponga en riesgo a largo plazo y genere desperfectos en mi placa PCB, ¿no? Entonces, prácticamente nos habla de eso la normativa EPC, ¿no? Bueno, dentro de las medidas de pistas de las PCB, bueno, lo que les decía, ¿no es cierto? Esto también está dentro en la normativa. Para una corriente de 0,3 amperios, el ancho de la pista tiene que ser 0,25. Para una corriente de 0,4 amperios, 0,38. Para una corriente de 1 amper, 0,8 mil. Ese tiene que ser el ancho de mi pista, ¿ya? Y la distancia entre pista y pista va a depender, ¿no es cierto? Si vamos a hablar de 0 a 15 voltios, la distancia mínima que tiene que tener entre pista y pista es de 0,2 milímetros. Para 15 a 50 voltios, entonces va a ser de 0,4 milímetros a 1 milímetro de espacio. Y ojo, que este resultado de la distancia sale de la fórmula, porque hemos visto más atrás que había una fórmula que se calculaba, entonces esos resultados son en función a esa fórmula, ¿ya? Eso es referente a lo que es el ancho de pistas y la distancia que tiene que haber entre pista y pista. Bueno, y dentro de lo que es el diseño de las PCBs, tenemos lo que es al momento de diseñar nosotros nuestra PCB, tenemos que tenemos que entender lo siguiente, ¿ya? Y en esta parte de acá lo quise enmarcar. Primeramente tenemos que tener una idea del diseño, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer un dimmer, un control de velocidad, un control de motor paso a paso, ¿no? Un variador de frecuencia. Entonces tengo que tener la idea del diseño, qué es lo que voy a hacer. Y luego tengo que ir a una otra parte que es el diseño preliminar, que sería el diseño eh, ya antes de pasar a nuestro esquemático, ¿no? Más o menos cómo va a estar conectado, ¿no es cierto? Y luego tenemos el diseño detallado. Y en esta parte del diseño detallado es que cuando yo ya voy a montar al PCB, antes de montar, mejor dicho, a la PCB, tengo que ver la altura que tiene que tener, o sea, qué altura va a tener mi componente, ¿no es cierto? Si van a estar paraditos, echaditos, o si en mi soporte, qué sé yo, en mi cajita donde va a ir mi PCB, y cada vez voy a poner un ventilador o voy a poner, no sé, un control de volumen. Entonces, todos estos detalles los tengo que tomar en cuenta. Entonces, voy a hacer que tal vez mi resistencia no las tenga que poner echaditas, las tenga que poner parado, ¿no? O mi capacitor tenga que ser vertical, no horizontal, y así, ¿no? Entonces, en esa parte del diseño detallado ya va un poquito más enfocado a esas especificaciones de mi diseño. Y bueno, por último viene la implementación o la fabricación de la PCB, ¿ya? Entonces nosotros cuando estemos haciendo ya en KitKat nuestro diseño, vamos a empezar primero por la creación del proyecto. Obviamente, previo a que ya tengamos en mente cuál es la idea de nuestro diseño y haber tenido el diseño preliminar, un diseño detallado y bueno, en la parte de la implementación, aplicar todo lo que está acá. Creación del proyecto, diseñamos el esquemático porque ya conocemos nuestro diseño preliminar, hacemos todas las anotaciones que necesitemos para que se entienda nuestra placa PCB, en este caso en el esquemático, ¿no? O sea, no sé, que los hall multi sean referenciados a tierra, ¿no? Que tenga algunos jumpers que van a hacer las colocaciones para cambiar o unos tipos switch, no sé, ¿no? Y una vez que tengamos eso, tenemos que hacer la verificación de los errores. Tenemos que verificar
si no hay un error en mi esquemático. Porque si existe un error en nuestro esquemático, entonces eso se va a ver reflejado en nuestra PCB cuando ya estemos yendo para rutear. Entonces, una vez que haya verificado errores, tenemos que seleccionar las huellas, ¿no? O sea, cada componente tiene un footprint, una huella, ¿no? Que hemos visto, ¿no es cierto? Que también está normado por la IPC. Entonces, estas huellas las tenemos que seleccionar de manera adecuada, ¿no? Mi resistencia, si es de no sé, de un medio watt, entonces va a ser horizontal o vertical. En función de eso tengo que seleccionar la huella, ¿no es cierto? El diseño, una vez que se haga el seleccionado de las huellas, vamos a pasar al diseño de las rutas, ¿no? Una vez que yo ya tenga bien distribuido, ¿no? La parte de fuente, la parte analógica, la parte digital, vamos a ir al tema del diseño de rutas. Y por último, vamos a verificar errores. Bueno, no último, ¿no? Una vez que tengamos el diseño de rutas, vamos a verificar si no tiene errores nuestras rutas que hemos diseñado, porque puede darse el caso que no se vea aparentemente que hay una falla, pero al momento de hacer la verificación de errores me dice que este pin no está colocado en ese pad, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? O que necesita algo, ¿no? Entonces me va a generar y me va a decir qué tipo de error es y yo tengo que subsanar, ¿no? Tengo que evitar en lo posible de tener cero errores, ¿no? Puedo tener warnings que son advertencias, ¿sí? Y tengo que leer si son críticas o no. Si no son críticas, las dejo pasar, porque eso va a depender mucho a veces cuando bajamos nosotros tipos de librerías externos que alguien ha hecho y quiero usarlo, porque no tengo el tiempo para crear yo mi símbolo ni mi huella. Entonces, hay veces ahí generan tipos de errores, pero son más de advertencia que de errores, ¿no? Entonces, tengo que saber diferenciar en advertencia y errores, ¿no? Y una vez que ya ha sido verificado, ya no tengo ningún error, tanto como en el esquemático y tanto como en el diseño de las huellas de la PCB, entonces generamos los archivos Gerber, que son estos archivos que vamos a mandar a hacer a una empresa que ya hace, o ya sea de manera artesanal, de manera local o de manera internacional, ¿no? Para ambos, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo. Espero que